Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para continuar con el estudio de las porciones de la Torá. Vamos a estudiar la porción de la semana, que esta es la porción número 41, que tiene por nombre Pinjas, que significa al español finés. Esta es una porción que encontramos en el libro de Números, del capítulo número 25, versículo 10, al capítulo número 30, versículo número 1. Mira, como preámbulo, quiero comentarte y recordemos que el pueblo de Israel lleva 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto murió y por lo tanto la segunda generación del pueblo de Israel está muy cercana a entrar a la tierra prometida. Vamos por fuera Números capítulo 25, versículo 1 y versículo número 2 para tener el contexto de lo que estaremos estudiando el día de hoy. Números capítulo 25, versículo 1 y 2 dice: Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fíjate qué fuerte. El pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Lamentablemente ahora estamos viendo a un pueblo que comienza a mezclarse con las naciones, que comienza a hacer alianzas con los moradores de aquella tierra, y que comienzan a fornicar en pos de sus dioses, lo cual había sido advertido anteriormente. Éxodo capítulo 34, versículo 15 y versículo número 16. Éxodo capítulo 34, versículo 15 y 16, donde había una advertencia acerca de la tierra de Canaán. Sin embargo, vemos cómo esta advertencia pues sigue siendo latente entre el pueblo de Israel y lamentablemente esta advertencia no la escucharon antes de entrar en la tierra prometida. Éxodo capítulo 34, versículo 15 y 16 dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. La advertencia fue muy clara. ¿Tan rápido se les olvidó la advertencia? Bueno, esta es la razón por la cual existe una clara advertencia sobre el yugo desigual para el pueblo de Israel. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo número 14. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo número 14 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, ¿quién es un incrédulo? Bueno, un incrédulo es alguien que no cree, alguien que no confía y que mucho menos obedece las palabras de Elohim. Por esta razón es que el pueblo de Israel no puede caminar por donde caminan las naciones. Por esta razón es que el pueblo de Israel no puede celebrar el día de reposo como lo celebran las naciones. El pueblo de Israel no puede comer lo que comen las naciones. Recuerda, el pueblo de Israel se le ha enseñado a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ezequiel capítulo 44, versículo número 23. Ezequiel capítulo 44, versículo número 23. Dice: Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hoy día, ¿realmente en las congregaciones se hace diferencia entre lo santo y lo profano? Hoy día en las congregaciones ¿realmente se hace diferencia entre lo limpio y lo no limpio? Bueno, sería este suceso que estamos leyendo en estos primeros versículos el final para el pueblo de Israel. Digo, comenzaron a fornicar, hubo gran mortandad. Ayer en la recepción de Shabbat lo comentábamos, nadie, absolutamente nadie se libra de las consecuencias de una decisión. El pueblo de Israel pecó gravemente contra Elohim, lo cual ocasionó la muerte de 24,000 hombres. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿será este suceso el final del pueblo de Israel? Bueno, vayamos por favor a Números capítulo 25, versículo 6 al versículo número 9. Números capítulo 25, versículo 6 al versículo número 9 dice: Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel.
mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Imagínate este momento. El pueblo de Israel conocía perfectamente la advertencia de no mezclarse, y ahora a una israelita se le ocurre la gran idea de presumir y alardear con una madianita, como diciendo: aquí lo único que importa son mis deseos y mis emociones. Recuerda Jeremías capítulo 17, versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo te pregunto, hoy, ¿cómo es el actuar de las naciones? ¿Será que el actuar de las naciones hoy es distinto a lo que sucedió en aquel entonces? Mira, hoy el actuar del pueblo de Israel disperso lamentablemente es de la misma manera. Actuar conforme a los deseos de su corazón, lo que ha permitido que el pueblo continúe mezclándose con otros pueblos de las naciones. Esdras capítulo número 9, versículo 1 y versículo número 2. Esdras capítulo 9, versículo 1 y versículo número 2. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Vuelvo a preguntarte, ¿será que hoy el pueblo de Israel ha aprendido a apartarse de las costumbres de las naciones? Mira, lamentablemente hoy sucede todo lo contrario. Hoy el término inclusión está tan metido en las congregaciones de las religiones. Hoy la doctrina de puertas abiertas para todo tipo de pensamientos es bien recibida en las congregaciones. Vuelvo a preguntar, ¿será que entonces el pueblo de Israel ha aprendido a apartarse de los pueblos de la tierra y de todas sus abominaciones? ¿Piensas distinto a las palabras de Elohim? ¿Qué dicen las congregaciones y la mayoría de las religiones? No importa, eres bienvenido. ¿Piensas distinto a las palabras de Elohim? ¿Dicen los líderes religiosos? No importa, pues al final Dios es amor. Él lo tolera todo y por lo tanto no puede castigar a nadie. ¿Te das cuenta? Pueblo de Israel disperso, despierta. Pues lamentablemente hoy hay un adormecimiento tan grande que ya las personas no distinguen, no diferencian entre lo limpio y lo profano. Jeremías capítulo 2, versículo número 23. Jeremías capítulo 2, versículo número 23, 24 y 25. Dice: ¿cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Qué palabras tan fuertes, porque de quien nos está hablando es justo del pueblo de Israel, disperso por las naciones. Y vemos cómo lamentablemente gran parte del pueblo de Israel está asimilado, acostumbrado. Qué lamentable es el saber que hay personas que dicen, no hay remedio de ninguna manera. Es que yo amo al mundo y tras el mundo yo he de ir. Bueno, un pueblo que sabía perfectamente lo que era bueno y lo que era malo, pero aún así decidieron desobedecer. Santiago capítulo 4, versículo número 17. Santiago capítulo 4, versículo número 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. ¿Qué fue lo que impidió que continuara gran mortandad entre el pueblo de Israel? Justo el celo de una persona. El celo de Finés, que cortó de raíz el pecado. Hoy, lamentablemente, vemos cómo es que existe un celo, pero no a las palabras de Elohim, sino un celo a las palabras de los hombres, hoy traducidas en religiones. Hoy tantas personas defendiendo lo indefendible, palabras de sus líderes religiosos. Tú hablas con alguien y le dices, a ver, está escrito, Yahweh bendijo el séptimo día y lo dio como día de reposo. ¿Y qué dicen las personas? No, eso es solo para los judíos. Nosotros, como seguidores de X religión, guardamos el primer día de la semana. Pues así lo hicieron los discípulos de Yahshua, dicen. Les preguntas, bueno, dame los versículos que den fundamento a esto que tú crees. ¿Y qué crees? No existe tal versículo que dé fundamento al cambio del día, pero sí está llenísimo de información que da fundamento a que el primer día de la semana, el domingo, fue impuesto por un emperador romano. Y aún así, las personas defienden las palabras de los hombres y dicen, yo guardo el primer día de la semana. ¿Te das cuenta? Celo por las palabras de los hombres, no celo por las palabras de Elohim. ¿Te das cuenta? Seguidores de las religiones, siguiendo palabras de hombres. Hoy, los líderes religiosos buscan tener seguidores y no discípulos de Yahshua. Juan capítulo 8, versículo número 31 y versículo número 32. Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo número 32 dice, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es interesante. Finés arrancó el pecado. La pregunta sería hoy, ¿cómo actúas tú? ¿Hoy tienes celo por las palabras de Elohim? ¿O será que hoy tienes celo por las palabras de los hombres? ¿Hoy tienes celo por la Torá? ¿O prefieres continuar infringiendo las palabras de Elohim? Recuerda, amado pueblo de Israel, somos libres del pecado. Yahshua nos ha llamado a la perfecta ley, que es la ley de la libertad. Santiago capítulo 1, versículo número 25. Santiago capítulo 1, versículo número 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Permanecer en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es esa perfecta ley, la ley de la libertad? La Torá. No siendo oidor olvidadizo, sino siendo hacedor de la perfecta ley, de la ley de la libertad. Esta es la gran razón por la cual la Torá continúa siendo nuestro ayo. Justo para que no usemos la libertad que nos ha dado Yahshua nuestro Mesías como ocasión para la carne. Gálatas capítulo 5, versículo número 13. Gálatas capítulo 5, versículo número 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Continuamos con la parashá. Vamos por favor a Números capítulo 25, versículo 10 al versículo número 13. Números capítulo 25, versículo 10 al versículo número 13 dice, entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Versículo 12, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo para su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Fíjate qué interesante. La decisión que tomó Finés le fue contado por justicia de generación en generación y para siempre. Salmos capítulo 106, versículo 28 al versículo número 31. Salmos capítulo 106, versículo 28 al versículo número 31. Dice, se unieron asimismo a Baalpeor
y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Elohim con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Hoy, realmente en las religiones, ¿será que encontramos líderes con el celo de Finés? Para nada. Hoy no se reprende el pecado en las congregaciones. Al contrario, se solapa. Hoy las religiones no hablan de Torah, pues consideran que son palabras sin amor. Consideran que son palabras muy difíciles de cumplir. Es más, consideran que son palabras intransigentes, que solamente los fariseos utilizan. ¡Qué gran desconocimiento! Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, vemos cómo la emuná de Finés a Yahweh es clara. Finés confiaba, creía y obedecía. ¿Será que las naciones actúan de la misma forma que Finés? ¿O será que las naciones prefieren vivir en condenación, amando más las tinieblas que la luz? Juan capítulo 3, versículo 19 al versículo número 21. Juan capítulo número 3, versículo 19 al versículo número 21. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Vamos por favor ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 al versículo número 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Misma advertencia que aplica el día de hoy para el pueblo de Israel. Versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, da. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Yahweh, tu Elohim, del medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Yahweh, vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quieres vivir, amado pueblo de Israel? Sencillo. Sigue la palabra de Yahweh y vivirás. Proverbios capítulo 7, versículo número 2. Proverbios capítulo 7, versículo número 2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Amado pueblo de Israel, la libertad y la bendición vienen de hacer lo que le agrada a Elohim. ¿Y qué es lo que le agrada a Yahweh, que es el mismo Yahshua? Sencillo, que guardemos y obedezcamos sus palabras. Por lo tanto, no somos libres de vivir como queramos, ni de comer lo que queramos, ni de actuar según nuestra opinión. Si somos verdaderamente discípulos de Yahshua,
Debemos permanecer en sus palabras. Bueno, continuemos con la porción de esta semana y veamos cómo el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida, pero Moshe solamente se le permitió ver esa tierra prometida. Números capítulo 27, versículo 12 al versículo 14, dice: Yahweh dijo a Moshe: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Mira, para nuestro entendimiento, si leemos estos versículos, para nuestro entendimiento podríamos estar leyendo palabras muy duras para Moshe. Todo lo que hizo, y solo por haber desobedecido una sola vez, golpeó la roca en lugar de haberle hablado. Solo por este acto Moshe no pudo entrar en la tierra prometida. Sin embargo, recordemos que Moshe creía, confiaba y obedecía en las palabras de Yahweh. No fue un personaje sabio en su propia opinión. Recordemos que él nunca tomó una decisión por su propia cuenta. Él cada decisión la consultaba con Elohim. Por lo tanto, él tenía un corazón agradable a Yahweh. Así que mira, nuestros pensamientos son muy limitados. Por lo tanto, a nuestro pensar pudo haber sido un castigo muy severo. Pero recuerda, nuestros pensamientos son limitados en comparación a los pensamientos de Elohim. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo número 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A ver, ¿será entonces que para Moshe esto no fue un castigo, sino un premio por algo especial que habría para él? Bueno, vayamos por fuera del Brit Hadashah, al libro de Mateo, capítulo 17, versículo número 4, y veamos qué personaje de repente encontramos en el Brit Hadashah. Mateo capítulo 17, versículo número 4 dice: entonces Pedro dijo a Yahshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, ojo, ¿para quién más? Para Moshe, ahí estaba Moshe, y otra para Elías. Te vuelvo a preguntar, ¿habrá sido un castigo ejemplar entonces el que Moshe no hubiera entrado en la tierra prometida? ¿O fue que hubo algo mejor todavía para Moshe? Bueno, continuemos ahora con el nombramiento del sucesor de Moshe. Números capítulo 27, versículo 15 al versículo número 20. Números capítulo 27, versículo 15 al 20 dice: entonces respondió Moshe a Yahweh diciendo: ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Yahweh dijo a Moshe: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y les darás el cargo en presencia de ellos. Versículo 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. A ver, hoy los líderes en las congregaciones, ¿será que realmente son hombres con el espíritu de Elohim? Hoy día los líderes de las congregaciones saben enderezar el camino del pueblo. ¿O será que hoy día los líderes en las congregaciones prefieren darle al pueblo lo que quiere por miedo o temor de quedarse sin sus ingresos? Hoy los líderes de las congregaciones han enseñado a las ovejas su verdadera identidad. Han enseñado a las ovejas los tiempos proféticos a través de las fiestas de Yahweh. ¿O será que han procurado enseñar y fomentar fiestas de hombres, como la Navidad, el Halloween, el Día de Muertos? Hoy lamentablemente vemos cómo en las congregaciones, en las religiones, esto es muy común. Fiestas de hombres. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al versículo número 6. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al versículo 6 dice:
Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Yahweh el Señor: Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3. Comen la grosura y se visten de lana, a la engordada degollan, mas no apacientan a las ovejas. Versículo 4. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. No vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Amado pueblo de Israel, aprendamos a renovar nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2 dice: No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Amado pueblo de Israel, recuerda, tú y yo somos extranjeros. No podemos asimilarnos a las naciones. No podemos realmente ser partícipes de las obras de la carne, de las cuales son partícipes las naciones. Y bueno, por último, vemos cómo en el capítulo número 29 de esta porción de la Torá, capítulo número 29, Números capítulo 29, encontramos justo las ordenanzas para las ofrendas de las fiestas solemnes. Encontramos allí Números capítulo 29, versículo 16. Dice: Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pesaj de Yahweh. Y a los 15 días de este mes será la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Yahweh 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación, y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Bueno, vemos en estos versículos, en primer lugar, la fiesta de Pesaj. Vemos la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, veamos algo bien interesante. Después que vino Yahshua, nuestro Mesías, Él se ofreció en ofrenda perfecta. Esa es la gran razón por la cual nosotros hoy, pueblo de Israel, simplemente ya no es necesario ofrecer animalitos en sacrificio. Recuerda, Yahshua, nuestro Mesías, fue el sacrificio por excelencia, el cual se hizo una vez y para siempre. El problema es el saber que hay personas que, sabiendo que Yahshua dio su vida por nosotros, siguen aún así infringiendo Torah. Siguen aún así mezclándose con las naciones. Y lamentablemente para ese tipo de personas dice: ya no hay más. Ya no hay más para alguien que se atreve a pisotear la sangre de Yahshua, nuestro Mesías. Que tengas una semana muy bendecida y que realmente la palabra de Yahweh siga transformando nuestra vida, para que aprendamos a tener ese celo por las palabras de nuestro Creador. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Bendiciones.